No sé si ahí ya se está viendo. Sí, ahí se ve. Tal vez si nos vamos ajá. Me toca para hacerlo. Curso dice que tenía un código, nombre, descripción y costo, y el código era la llave primaria. Ahí está bien, ¿verdad? Prerequisito tiene un identificador, código 1, código 2 y un atributo obligatorio. Ujú. Código 1 es una llave foránea curso y código 2 también es una llave foránea curso. Entonces ahí creo que está haciendo falta una llave foránea. ¿Nos podrías enseñar? Solo tiene una prerequisito, una llave foránea. El código. Sí. Sí, solo tengo una. Y la llave foránea no es ID, sino es código 1. Ok. Entonces hay que borrar la llave foránea y volverlas a crear. Ahí sería código 1 y código 2. No, ahí está bien. Dale control Z. Ahí no es ID, sino código 1. Pero habría que borrar esa, ¿no? Sí, pero tiene que borrarla directamente de... Tiene que irse a prerequisito, a la tabla y borrarla. Sí, aquí está en prerequisito, pero no es Déjeme nada más mo. aquí el drop y el nombre de la llave. Ajá, sí, también. Drop puse y el nombre de la llave. Ajá, ya las creé. Ok, vamos a revisar las otras. Edición, dice que tiene código, lugar, fecha, hora y código del curso. El código del curso es el que es una llave foránea curso. Empleado, dice que tiene código, nombre, dirección, apellido 1, apellido 2, sexo, NIF, salario, capacitado, nacionalidad, fecha de nacimiento, es alumno y es profesor. Eso está bien. Teléfono, dice que tiene código y teléfono, que es la llave primaria. Y falta la llave foránea, que sería el código que está en teléfono, es una llave foránea empleado. ¿Algo más, profe? Eh,
Participa, dice que tiene código de edición y código de empleado. Y ajá, las llaves foráneas están bien. E imparte también los mismos. Ajá, creo que sería eso. Por lo demás está bien. Sí. Listo. Si nos compartes aquí al chat el archivo SQL, sería genial. No sé si tienen preguntas con respecto a eso, los demás. ¿Alguna pregunta sobre esa base de datos? Chicos, ¿tienen preguntas? Ok, como les dije, hoy vamos a ver algunos conceptos importantes que tienen que ver con la creación de una base de datos. Por ejemplo, cómo hago para asignarle un valor por defecto a un atributo de una tabla. Voy a crear un voy a crear una base de datos para que vayamos haciendo sus ejemplos. La forma en que se crea un valor por defecto es de esta forma. Creo un default, le doy un nombre, en este caso se va a llamar de sexo, y a ese valor por defecto le voy a asignar un valor. Digamos que el sexo solo va a aceptar F y M de femenino y masculino, entonces el valor por defecto va a ser el femenino. Entonces cada vez que inserte un valor cada vez que inserte un valor, en la tabla donde el atributo tenga asignado o asociado este valor por defecto, entonces lo va a insertar con un F. Y en este otro estoy creando un valor por defecto que lo que va a hacer es insertar el año actual en el que nos encontramos. Ya, papi, ya la teacher te escuchó. La forma en la que hago eso es getDate, es una función que tiene SQL Server que me permite obtener la fecha del día de hoy. Entonces me devolvería 5 de abril del 2021. Y
esta otra función que se llama YERT lo que hace es obtener el año de la fecha de hoy, entonces me devolvería únicamente 2021. Ahí creé los valores por defecto. En Programmability, en la base de datos que acabamos de crear, programas 3, Programmability, vean que hay defaults, ahí donde se están creando esos dos valores por defecto. ¿Cómo hacemos para crear un valor? ¿Cómo hago para crear un valor por defecto que se llame de estado y tome el valor de A? ¿Cómo creen que hago para crear un valor por defecto que se llame de estado y inicialice el valor en A? Igual que el primer default, nada más cambiar Como el lo primer que dice default, de estado voy a bien. llamar de estado y lo vamos a inicializar entonces en A. Yo también puedo definir tipos de datos. Ya nosotros sabemos que los tipos de datos especifican los tipos de valores permitidos en cada una de las columnas. Ya SQL Server nos ofrece un conjunto de tipos de datos predefinidos, ¿verdad? Como los que hemos venido usando ahorita, el int, el float, el bin, el date, el datetime. Pero el usuario tiene la posibilidad de definir sus propios tipos de datos. Los tipos de datos están compuestos de 4 atributos para cada objeto. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a definir un tipo de dato, tengo que definir estas 4 características. La clase del dato, por ejemplo, si va a ser un carácter, un entero, un binario, ¿verdad? O el tipo de dato qué características tiene, ¿verdad? Si es float, etc. La longitud del valor almacenado, su tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, si va a ser un bar chart, si es de 200 caracteres, o si es un chart
si es de 7 caracteres, depende. La precisión del número, por ejemplo, si son datos numéricos, ¿verdad? Entonces yo puedo indicar cuál es el número de dígitos que va a tener ese valor. Y la escala del número, la precisión y la escala solo aplica para tipos de datos numéricos. La escala dice que es el máximo número de dígitos a la derecha del separador decimal. Por ejemplo, un objeto int no puede aceptar un separador decimal y tiene una escala de 0, ¿verdad? Porque ya sabemos que no acepta decimales. Aquí nosotros podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Cómo viene escrito ahí más o menos los tipos de datos que ya tiene definidos SQL, ¿verdad? Como el binario, los caracteres que pueden ser char, varchar y text. La fecha y hora, el decimal, el punto flotante como el float o el real, que la diferencia es que los dos aceptan decimales, pero el real es de tamaño más grande. En los enteros está, el más usado es el int, pero hay otros valores, por ejemplo el small int, que igual es entero, pero soporta menos cantidades, va de menos 32.778 a 32.767. Entonces, si yo sé que los valores que voy a usar van a estar entre ese rango, puedo utilizar esto para reservar menos memoria. También está el big int, ¿verdad? Que permite almacenar valores más grandes que el entero o el int. Y el tiny int, que va de 0 a 255. Este es el valor más pequeño para los enteros. Están también, SQL Server nos permite también definir valores en un tipo de dato moneda, por ejemplo el money y el small money. En realidad son números decimales, pero ¿verdad? Hacen referencia a que son de tipo moneda. En el caso de los tipos de datos definidos por el usuario, estos están basados en los tipos de datos disponibles a través de SQL Server. No es que yo voy a crear un tipo de dato, digamos, totalmente nuevo, sino que lo que hago es tomar lo que ya existe y darle ciertas características para emplearlo con el objetivo de asegurar que un dato tenga las mismas características sobre múltiples tablas. Entonces, por ejemplo, yo podría definir un tipo de datos para la cédula, para que el dato que voy a almacenar tenga una estructura como predefinida. Aquí tengo varios ejemplos. Tengo el tipo de dato para la cédula. Lo que hago es crear una regla, una rule, le doy un nombre, que sería en este caso R cédula, y le digo cuáles son las características que quiero que tenga esa cédula. En este caso, esto es como una variable de entrada, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es, aplique esta regla a la variable que recibo por parámetro y tiene que cumplir esto. En este caso, la cédula solo soporta números enteros, ¿verdad? De hecho, el primer dígito no puede ser 0, debería ser 1. Entonces, el primer dígito va de 1 a 9. Aquí definimos un guión, perdón, luego 4 dígitos, que eso sí pueden ir de 0 a 9, otro guión y 4 dígitos que también pueden ir de 0 a 9. Entonces esta es la estructura que tiene que cumplir una cédula. Luego lo que hago es agregar ese tipo. A ese tipo lo vamos a
La vamos a llamar T cédula y le vamos a decir que es un char de 11 caracteres y que es not null. Entonces vean que, básicamente lo que estoy haciendo es dándole las características que debe tener. Y luego lo que hago es asociarle la regla, ¿verdad? Entonces en este caso asocio la regla con el tipo de dato. Eso es lo que hago para crear un tipo de datos como el de la cédula. El tipo de dato, por ejemplo, para los teléfonos es bastante similar, pero en este caso definí que puede cumplir con dos opciones. La primera opción son cuatro dígitos, un guión y otros 4 dígitos que van de 0 a 9. El teléfono, en este caso lo que vamos a permitir es poder almacenar números internacionales con el código, digamos, por ejemplo, Costa Rica sería 506. Ese 506 va entre paréntesis y igual el formato que tenía anteriormente. Entonces, en este caso, creábamos un tipo de teléfono y lo vamos a declarar como un varchar porque va a ser variable, ¿verdad? En algunos casos va a tener 9 caracteres y en otros va a tener 17. Entonces, por eso lo definí así. Y es not null. Aquí nuevamente asociamos el teléfono con la regla, ¿verdad? La regla con el tipo. Esta es un tipo de datos para un correo electrónico. Aquí lo que estoy diciendo es que el correo electrónico debe tener caracteres de la A a la Z. Puede ser minúsculas o mayúsculas, por eso termino en Z mayúscula. Y este porcentaje lo que significa es que puede tener n cantidad de caracteres antes de la arroba. Entonces, lo que hace es aplicar el mismo formato a todos los caracteres que voy a agregar aquí. Luego debe tener un arroba. Luego lo mismo, ¿verdad? Caracteres de A a la Z. Un punto y igual caracteres de A a la Z, todos los que requiera. Lo definimos el tipo de dato como un varchar de 50 no null y asociamos el correo con la regla con el tipo. Y finalmente estoy creando un tipo de datos estado, que recuerdan que agregamos un valor por defecto. Entonces este tipo de dato tiene una asociación más, que es el asociar el valor por defecto con el tipo. Entonces creo la regla. Vean que en algunos casos estoy usando like, ¿verdad? Que es que debe cumplir con este formato. Y el im es cuando tengo una lista y necesito que este variable de entrada cumpla con alguno de los tipos que están en la lista. En este caso sería activo o inactivo. El tipo es un char de un carácter no null. Aquí asocio la regla con el tipo y aquí asocio el valor por defecto con el tipo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los tipos de datos definidos por el usuario. Las reglas van a quedar en la misma parte, ¿verdad? En Programmability Rules, ahí están las 4 reglas. Preguntas.
Ok, la idea sería que ustedes creen entonces estos tres tipos de datos. Deme algo.
Listos. Listos, chicos. ¿Alguno tiene el primer tipo de dato creado? Que nos lo comparta. Chicos, ¿cómo les está yendo con los tipos de datos? Chicos, ¿cómo les está yendo con los tipos de datos? Oiga, hay que hacer los delitos. Falta esto. ¿Mm?
Chicos, necesito que me digan si están pudiendo, si no pueden. Profe, disculpe, yo sí pude, solo que estoy conectada al celular, entonces enseñarle no puedo. ¿Algún otro? También, profe. ¿Alguno nos quiere compartir las, los tipos de datos?
Mi amor, es que la cámara está apagada. Ya ahora sí enséñale. Ok, como no hubo ninguno que nos compartiera, entonces aquí tengo. El código del curso. Para que nos sirviera para varias carreras. Entonces, le pusimos que va a tener 2 iniciales, ¿verdad? Que van de la A a la Z, solo sin T mayúsculas, un guión y 4 dígitos. Sería un chart de 7. El carnet sería 9 dígitos que van de 0 al 9. La primera lo dejé de 1 al 9 porque no hay años que empiecen, ¿verdad? Con 0. Ya 1999, 2002, 3000, pero no en 0. Un chart de 9. Y el sexo solo permite 2 valores, femenino y masculino. Sería un chart de 1. Le asocio la regla con el tipo y también asocio el valor por defecto. Entonces sería. Subí una base de datos, que el archivo se llama así, base de datos SQL. Entonces lo van a descargar. Está en la clase 7. Vamos a usar la base de datos que acabamos de crear, que se llama programas 3. Esta base de datos usa los tipos de datos que nosotros acabamos de crear. Entonces vean que la cédula requiere de un T-cédula, ¿verdad? Que es el tipo de dato que acabamos de crear. T-cédula. El sexo, ¿verdad? Utiliza el T-sexo. El teléfono utiliza el T-teléfono, que ese también lo creamos aquí. El correo utiliza T-correo. Aquí está el código del curso, el estado. Creo que eso sería. Entonces podemos crear las tablas. En esta base de datos también estoy haciendo uso de índices, y otra forma en la que puedo establecer reglas es agregando un constraint
Y este constraint va a ser de tipo check, no va a ser una llave foránea, sino va a ser un check. Y lo que le digo es que la variable tiene que estar en estos valores. Entonces funciona similar a una de las reglas que definimos aquí, ¿verdad? A esta regla de aquí, con un check. Esta es otra forma en la que puedo definir una regla. Y lo que vamos a ver ahorita son los índices, y ahorita entonces les explico un poco este índice que creé aquí. Los índices son una estructura interna que el sistema utiliza para encontrar uno o más registros en una tabla de forma rápida. Los índices en la base de datos de forma conceptual funcionan de forma similar a un índice en un libro, ¿verdad? En el que, ¿verdad? Está el índice con todos los títulos. Entonces yo en ese índice me dice que el título 1 está en la página 5, que el título 2 está en la página 10, entonces yo me puedo ir directamente a donde está ese título, ¿verdad? Entonces, los índices, pues, funcionan similar a una tabla de contenidos o a un índice en un libro. ¿Para qué me sirven entonces los índices? Bueno, para permitir que el sistema procese las consultas de una forma más eficiente. Los índices de las bases de datos yo los defino para una columna específica o para un grupo de columnas. Aquí yo tengo una tabla que tiene un índice que se llama índice por nombre, que está basado en la columna C nombre de la tabla curso. En este caso particular, tengo, ¿verdad? Todos los índices, y vean que entonces lo que hace es que cuando yo creo el índice, directamente ella sabe dónde está cada una de sus relaciones. Algo importante es que el índice es relativamente pequeño en relación con el tamaño que requiere toda la tabla. Por esto es que es más fácil para el sistema buscar el índice localizando el atributo que explorando toda la tabla. ¿Qué ventajas tienen los índices? Bueno, nos dan un acceso directo a un registro específico y también permiten el tema de la ordenación. Desventajas es que requieren de espacio en disco, ¿verdad? Para poder usar del índice, y hay costos de actualización, ¿verdad? Si se borra un índice o si se borra un atributo, ¿verdad? Hay 3 tipos de índice. De hecho, ya nosotros hemos definido índices que los definen de forma automática. Por ejemplo, las claves primarias. Cada vez que yo defino una clave primaria, lo que estoy haciendo es que esa clave primaria tiene asociado un índice para poder localizar de forma más directa la información de esa fila por la llave primaria. Entonces, tiene asociado un índice. El segundo tipo de índice permite definir índices sobre una columna, sobre varias o sobre parte de columnas. Y para definir esos índices yo los puedo hacer definiendo la palabra key o la palabra index. Cualquiera de las dos los puedo utilizar. Y el tercer tipo de índice es para claves únicas, también sobre una columna o sobre varias. Y para definir esas claves únicas puedo definir el unique. Por ejemplo, cuando yo creo un teléfono, un atributo teléfono, yo puedo definir que ese teléfono sea, esa columna sea unique, y eso sería un índice. Aquí en esta estoy usando
el unique para el carnet, porque la llave primaria de estudiante es la cédula, pero el carnet tiene que ser único para todos los estudiantes, por eso lo definí como una llave primaria, perdón, no es una llave primaria, sino un atributo único, ¿verdad? Que su valor tiene que ser único. Otra cosa importante que tiene este archivo es que estoy definiendo, por ejemplo, esta llave primaria como non-clustered y este valor único como clustered. ¿Esto qué significa? Un índice not clustered, la clave por la que buscamos tiene un puntero a la página donde se encuentra el registro, mientras que el índice clustered apunta a la última página, o sea, es la página de datos. Esto lo que hace es que SQL se ahorra hacer un salto para leer los datos del registro. Y los índices clusters son convenientes si se van a seleccionar un rango de valores. Por ejemplo, cuando voy a hacer un order by o cuando voy a hacer agrupaciones. Más adelante vamos a ver estas dos instrucciones, order by y group by. Por defecto, creo que los índices se crean con non-cluster. Este sería un ejemplo, cómo puedo crear un índice. Estoy creando un índice sobre la tabla personas. Aquí lo que le estoy dando es el nombre a ese índice y le estoy diciendo que es sobre el atributo apellido 1. Entonces aquí creo el índice y la forma de borrarlos con drop, ¿verdad? Drop index, el nombre y la tabla en la que se encuentra. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los índices. No, profe. A mi parte todo claro, profe. Aquí también puse un ejemplo de otra forma en la que yo puedo utilizar. Recuerdan que teníamos valores por defecto como el año actual y no lo asociamos a ningún tipo de dato. Entonces la forma en la que yo puedo asociarlo directamente a un atributo sin hacerlo por un tipo de dato es que vean que tengo un año que lo declaré como, como un tiny. Y lo que hago es ejecutar esta instrucción cp bin default y lo que hago aquí es asociar el valor por defecto con el atributo. Y eso sí, tengo que indicarle la tabla. Entonces, tabla.atributo, que sería grupos años. Esa sería la otra forma en la que puedo asociar directamente un valor por defecto sin hacerlo como lo hicimos aquí, ¿verdad? Que lo hicimos a través de la regla o del tipo de dato. Ok, y lo otro que quiero que veamos el día de hoy es las instrucciones de insert, update y delete en una base de datos. El insert es la forma en la que yo inserto una nueva fila en una tabla. Cuando voy a insertar una fila, tengo que tener en cuenta que las columnas que son de tipo cadena o fechas deben estar entre comillas sencillas, es lo más usual. Y para las columnas numéricos no es necesario que estén entre comillas. Esta sería la forma en la que yo puedo insertar. Voy a crear un nuevo SQL.
un registro y esta sería la forma en la que puedo insertar varios registros. Vean que aquí estoy insertando en la tabla personas estos atributos: cédula, nombre, apellido 1, apellido 2, dirección y sexo. Voy a ir a la tabla personas, ¿verdad? Que tiene cédula, nombre, apellido y sexo. Vean que el sexo tiene asociado un tipo de dato que es el t-sexo, y t-sexo tiene un valor por defecto. Si yo le envío el atributo a la inserción, tengo que indicarle cuál es el valor que quiero insertar. En este caso le dije que quiero insertar M. En esta otra inserción, vean que solo estoy enviando cédula, nombre, apellido 1, apellido 2 y dirección. No estoy insertando el sexo. Por ende, no tengo que enviar el atributo y por defecto, ella va a insertar para todos los valores para estas 5 personas va a insertar entonces va a insertar por defecto el F, que fue lo que pusimos, ¿verdad? Que insertara. Para separar los valores, vean que cuando voy a hacer inserción de varios valores, simplemente separo por comas. Aquí estoy insertando 5, ¿verdad? 5 filas insertadas. Para poder ver los datos que tengo insertados, simplemente hago un select, asterisco, que me va a devolver todas las columnas que tiene la tabla, from personas. Y entonces aquí están las 6 personas que hemos insertado. Vean que las otras 5 las insertó como femenino. Si hay alguna columna en la base de datos que está definida como nula, por ejemplo, en profesores de especialidad, yo puedo insertar en esta tabla solamente con cédula, porque especialidad la va a rellenar con null. Si los valores están definidos como not null, tengo que insertar un valor para cada atributo de la tabla. Importante que recuerden que si tenemos una llave primaria definida, no se pueden insertar valores duplicados. Esta cédula ya está insertada y entonces lo que me va a dar es un error. Si yo intento insertar nuevamente una persona con la misma cédula que ya existe, me va a dar este error: violación de primary key, no puede insertar llaves duplicadas, y me dice, ¿verdad?, que el valor de esta cédula ya está duplicada, entonces por ende no la puede insertar. El update lo que hace es update, tengo que decirle la tabla sobre la cual quiero modificar, set, y aquí le estoy diciendo al atributo dirección, asígnele San Carlos. En este caso, vean que no hay ninguna condición para hacer esta modificación. Entonces, lo que va a hacer es que todas las direcciones de las personas que están en la base de datos las va a poner en San Carlos. Vean que me dijo que modificó 6 filas. Ahora todas tienen San Carlos.
Yo puedo actualizar varias columnas, simplemente separo por comas, ¿verdad? Si quisiera actualizar también el sexo, ahí igual modifiqué 6 columnas, las cambié todas. Pero si quiero modificar una columna específica, o una fila específica más bien, tengo que agregar la cláusula where. Y entonces yo le puedo decir que modifique cuando la cédula es esta. Entonces me va a modificar la fila 6. Vean que lo va a poner como masculino y como San José. Ahí vean que solo modifiqué una fila. Yo podría modificar, por ejemplo, otra modificación que podría hacer para que modifique es poner en la dirección, vamos a ponerle Florencia, cuando el apellido 1 es igual a Víquez. Ahí en ese caso me modificaría 3. Entonces, si no le agrego un word, va a modificar todas las filas de la tabla. Con el word, ¿verdad? Va a modificar todas las que cumplan esa condición. Por ejemplo, aquí como solo hay, las cédulas no se pueden repetir, solo va a modificar un registro. Y si lo hago por el apellido 1, como hay varias personas que tienen Víquez, pues entonces va a modificar la cantidad de personas que tengan ese apellido. Para borrar se utiliza el delay. Si hago esto, me va a borrar todos los registros de la tabla. Como correos no tiene ninguna fila, no hemos insertado aún, entonces por eso me dice que no borró nada, porque correos está vacía. Y si quiero borrar un registro específico, sería, por ejemplo, si quiero borrar de personas, vean que aquí ya borré uno, es el que cumple con la cédula 735. Y ahora solo tenemos 5 registros en personas y no 6. Preguntas con respecto a las inserciones, modificados y borrados en una base de datos. Preguntas, chicos. ¿Quedó claro? Como el agua. Ok, la idea es que
que practiquemos este tema de inserción y borrados, pero lo vamos a dejar para la próxima sesión, en donde vamos a resolver este ejercicio. Si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Chao. Bueno, profe, muchísimas No, profe, gracias. la próxima semana, profe, gracias.